a educarme y crecer mis hermenéutica, sentimientos. y vamos a continuar con la necesidad de interpretación. Seguimos con hermenéutica y vamos a continuar ahí con la necesidad de interpretación. Y vimos nosotros que el mensaje de Dios es importante. Vimos que es importante porque basado en ese mensaje se encuentra la salvación o la condenación. Por eso el mensaje es importante. Así que vamos a leer, hermanos, vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses y leamos un versículo para ver lo importante que es este mensaje. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Ahorita voy a hacer otro ejemplo de hermenéutica, ¿ok? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Dice así. Dice 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Es tan importante el mensaje de Dios, hermanos, porque de ello está la diferencia entre la salvación y la condenación. Sabía Pablo que podía ser de alguna u otra manera engañada la iglesia al presentar una carta que no era de Pablo. Por ello, hermanos, Pablo entendía y les decía a ellos que no se dejaran mover en cuanto a la enseñanza de la venida del Señor, ni siquiera por carta de ellos como si fuera de ellos. Pablo mira pues el mensaje como un mensaje de salvación o de condenación. Dice la Escritura, hermanos, que un ciego guía a otro ciego. Imagínate tú, si el que está interpretando, si el que hace la armenia se equivoca, me equivoco yo. Por eso la Escritura dice, procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene nada de qué. O sea, tienes tú que tomarte el tiempo de prepararte, y para ello se requiere un espíritu de investigación, humildad, objetividad, libre de conflicto de intereses, integridad. Y tienes que comprender que el mensaje que estamos predicando y que enseñamos es un mensaje de salvación. La realidad es que no solo somos nosotros los que podemos perder en tal caso, sino también los demás. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? Y de la doctrina. O sea, no tienes cuidado de ello, te puedes perder, porque en ello está basado tu salvación y también de las que te están ¿qué? Escuchando. Mirando la gran responsabilidad pues que debemos de tener, debemos de tomar el tiempo para no caernos en ese pozo. Por eso, hermanos, no podemos corrompernos. Vivimos en un país, bueno, ustedes viven en un país, pero yo soy mexicano, se me permite hablar de este país porque soy mexicano y porque crecí en este país y porque vengo a este país más de 25 veces al año. Vivimos en un país que no es un país corrupto, es un país corruptor. Aquí, para avanzar, el que avanza hace tranza para avanzar. Pues es una realidad. Aquí es difícil creer en los políticos porque se enriquecen. Entrar a la política es ganarte la lotería. Aquí te da temor que un policía te detenga. O sea, yo he manejado de Chicago a México, hemos manejado 38 horas y hemos manejado y es interesante. Pasamos la frontera y tenemos ya inseguridad de los federales. Y tú en Estados Unidos, aquí por ejemplo en Tijuana, mucha gente cuando va para el otro lado se va por Estados Unidos. Sí, por las casetas y por las vueltas y todo, pero porque se siente más seguro, menos. Aquí en México no se puede manejar de noche bien, es peligroso, no por los bandidos solamente. Te para la federal y no sabes qué va a hacer. Te pueden meter una bolsa de 1 kilo de cocaína y dicen que eres narco.
Entonces, es un país corruptor y ese es el problema. Nosotros, como buenos mexicanos, podemos corrompernos también y corromper la Escritura. Yo he dicho que si venimos de la religión popular y nos salimos por la corrupción que existe en la religión popular, pues entonces vamos a tratar de hacer lo que Dios manda. De otra manera, pues vamos a regresarnos. Si vamos a quitarle a la Biblia lo que le corresponde, pues entonces ¿para qué nos esforzamos tanto? No, hay que tener integridad, no hay que corrompernos. ¿Por qué? Porque hay una interpretación correcta y también hay una interpretación diabólica. No creáis a todo espíritu, dice la Escritura, probad los espíritus para ver si son de quién. De Dios. Mateo capítulo 4, verso 6. Mateo 4, verso 6. Cuando empecemos el seminario de Hechos, hermanos, el miércoles, que lo vamos a estar grabando, hermanos, si Dios permite, en video, en Mateo 4, 6, dice así la palabra de Dios. Mateo 4, verso 6. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Ahora, el templo, tal y como estaba en los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, era así. ¿Okay? Así estaba el templo. Entonces, dice ahí Mateo, en el capítulo 4, en el verso 6, que el diablo también utiliza la palabra de Dios, pero la interpreta incorrectamente para contra Jesucristo. Fíjate cómo dice, 4 verso 6. 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Siempre se me ha preguntado, ¿dónde es el pináculo del templo? Este es el pináculo del templo, ¿ok? Eso es el pináculo. No es acá arriba, no es aquí, no es aquí, es aquí. Este es el pináculo del templo. ¿Ok? Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, Jesucristo ha utilizado la Biblia, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo dice, ah, sí, pues yo también me la sé la Biblia. Hay un dicho común que dice que el diablo sabe más, ¿por qué? Y créanlo que sí, sabe un montón, se la ha hecho a muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, con el diablo? Que le dice así, utiliza el Salmo 91 y dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán. O sea, le dice a Jesucristo, aviéntate al valle de Quedrón o al valle de Josafat, aviéntate, porque la Biblia dice que te van a agarrar los ángeles. ¿O no dice así la Biblia? Fíjate cómo está tentando es una interpretación diabólica con la propia palabra de Dios. Dice ahí, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Lo que vemos en el ejemplo de Jesucristo es que utiliza la misma Biblia para destruir una interpretación diabólica. Porque si alguno habla, hable conforme a las palabras, ¿qué? De Dios. O sea que hay una interpretación también diabólica. Uno tiene que interpretarlo todo, hermanos. Todo. La iglesia está sufriendo por tiempos muy difíciles, porque la iglesia no es la iglesia de Berea. La iglesia todo lo que recibe lo cree, hermanos. Todo lo que se les dice se lo llevan, hermanos. Se lo llevan como una verdad. Y cuando esas predicaciones y esas interpretaciones vienen del internet, de gente denominacional, tienes maestros en la iglesia del Señor enseñando interpretaciones diabólicas. Ese es el gran problema que tenemos el día de. Fíjate cómo dice Santiago en el capítulo 3, en el verso 1. Santiago 3, verso 1, dice así. Para ser un maestro se requiere humildad, se requiere objetividad, se requiere conflicto de intereses, libertad, se requiere integridad, se requiere no corrupción, se requiere que utilice la palabra de verdad, se requiere preparación. ¿Ok? Pero para ser un maestro, hermanos, el día de hoy ya todos quieren ser maestros. ¿Todos quieren ser maestros? El problema no está en que quiera ser maestro, eso es algo bueno. El problema es que quieres ser maestro cuando todavía no eres maestro. O te crees maestro cuando todavía no eres ¿qué? Maestro. Ese es un gran problema.
Entonces, dice ahí Santiago 3:1, dice, hermanos míos, o sea, no que esté mal que haya muchos maestros, dice, no os hagáis. O sea, ¿en qué momento yo vengo a ser maestro? No os hagáis maestros, ¿qué? Muchos de vosotros. O sea, yo soy maestro y siempre pasa, si hay un hermano o una hermana en la iglesia que por sus conflictos de intereses, por su corrupción, no le gusta cómo está enseñando el de enfrente, porque le está afectando, porque su hijo trae el pelo largo, porque su hijo trae el arete, porque su hija está viviendo en adulterio, porque su hijo está viviendo en fornicación, o sea, como no le gusta, pues hay que cambiarla. Entonces no le gusta que el predicador esté dale y dale y dale, se molesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se hace maestro y empieza con el de al lado. Primero empieza hacia atrás, en la silla, y está. Así no es. Y el predicador saca, ¿qué pasó? Y luego, lo que está diciendo el hermano no es así. Y luego va a su casa y dice, deja yo te enseño cómo es. O sea, el hermano dijo que la fornicación es pecado, pero no es tanto pecado, man. Déjate, yo te voy a enseñar. Y presenta una interpretación, ¿qué? Diabólica. Entonces ya vienen los dos con el predicador. A ver, no, estás mal, hermano, y estás mal, hermano, y estás mal, hermano, y le empiezan a echar al pobre hermano. ¿Por qué? Y hay veces, hermano, sucede, fíjate cómo dice ahí Mateo 23 otra vez, en el verso 23, verso 12, 13 y 14, específicamente en el verso 14 y verso 15. Hay veces un predicador que tiene una interpretación diabólica. Ya los predicadores del área le dejaron ver su mala interpretación, pero no se siente apoyado. Entonces, ¿qué hace? Se va muy lejos, a una ciudad muy lejana, a traerse un predicador de allá para que lo apoye. Y se lo trae. Eso hacían los fariseos. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un ¿qué? Prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que ¿qué? Que vosotros. O sea, recorrían mar y tierra, porque como ya no lo aceptaban ahí, recorrían. Entonces, cualquiera pues puede tener una interpretación diabólica. ¿Cómo yo sé quién interpretó bien o quién interpretó mal? ¿Cómo sé quién trazó bien y quién trazó mal? Con la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Si el maestro es humilde, como Apolos, tendrá que aceptar que ni su elocuencia, ni su poder en las escrituras va a cambiar lo que la Biblia dice. Y uno tiene que ser humilde, hermanos. Uno tiene que aceptar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pero también tenemos que aceptar que hay interpretación ¿qué? Diabólica. Muchas razones por las cuales hay. La corrupción se da por dinero, porque raíz de todos los males es el amor a qué, hermanos? Al dinero. Es una realidad. Tienes al predicador que en la iglesia dice, esto está mal, hermano, esto es pecado, esto no se debe de hacer, amén, todos, amén, gloria a Dios. Y luego vienen los que lo sostienen del otro lado y llegan y practican eso a aquellos, pero a ellos no les dice, es que no le conviene. Es que si les dice, le van a quitar el sostenimiento. En eso también hay corrupción. Tiene que haber convicción. ¿Con dinero o sin dinero? Yo le dije a la iglesia a la cual sirvo, porque hay veces en las iglesias ocurre eso, que hay un hermano, una hermana que es muy próspera y es la que da mucha ¿qué? Mucha ofrenda. Y la hermana la calcula. Aquí por seguridad no se puede poner la ofrenda. ¿Cuánto se juntó el domingo? Pero ya sí. Allá cada domingo, en la tarde ya sabes cuánto se juntó. Entonces la hermana o el hermano que tiene negocios, que tiene dinero, entonces se juntó $200. Y dice el hermano, pues yo di 100. Somos 100 y yo doy 100, pues yo tengo el 50% de la autoridad aquí porque yo estoy dando 100 de eso. Y entonces quiere controlar al predicador tal y como es. Y no le funciona. Y hay gente que dice, vas a hacer lo que yo te digo si no te quito tu sostenimiento. Entonces yo le dije a la iglesia a la cual sirvo, miren ustedes, si ustedes me quitan los honorarios que me dan,
Yo me pongo a trabajar y sigo predicando lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no es de dinero. Si no, me voy con Simón el Mago. La Biblia es para salvación de todos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? El intérprete debe, pues, de estar libre de corrupción. De lujurias también. De lujurias también, sí. Porque hay predicadores que tristemente, hermanos, o maestros que tristemente tienen sus lujurias fuertemente. Fíjate cómo lo dice la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, y veamos lo que dice el apóstol Pedro. En el capítulo 2, en el versículo, capítulo 2, en el verso 14, 2:14. Cuando yo viajo mucho, hermanos, me gusta mucho viajar con mi esposa porque yo percibo que la iglesia a la cual estamos sirviendo me tiene más confianza cuando voy con mi esposa. Y sí, a veces se acerca una doncella, una hermana y quiere platicar, y luego, hermano, quiero platicar con usted a solas. Le digo, espérame, vamos a corregir esta situación. Entonces, si vengo con mi esposa, le digo, a ver, Hani, ven para acá, la mamá quiere platicar. No sé qué me pasa lo de José. Todos me están entendiendo, hermanos. Y en la iglesia ya saben allá a la cual yo sirvo. Yo no platico con las hermanas solas. Mi esposa está ocupada, atareada, porque está haciendo las cosas de los niños o algo así. A ver, hermano, ven, la hermana quiere platicar, la visitante quiere platicar y me llevo un hermano. ¿Por qué? Porque no debe de haber malas interpretaciones. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? Si yo salgo con los jóvenes, a una salida de jóvenes, no voy solo, voy con mi esposa. Voy con ella. Hay que cuidar a los jóvenes, a las doncellas, a los muchachos. ¿Por qué? Porque dice aquí 2:12, 2 Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus ¿qué? Errores, versículo 14. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Fíjate que la mujer es muy inteligente. ¿Están de acuerdo, hermanas? Pues si no que digan que no. Son muy inteligentes. Pero a veces la mujer, hermanos, puede ver cuando un hombre lo está viendo de otra manera. Levante la mano, ¿quién cree eso, hermanos? De las mujeres. Las mujeres no lo creen. Sí, dicen, me está viendo raro. Me está viendo mal, ¿a poco no? Me está viendo mal. Bueno, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea que por la lujuria alguien puede interpretar incorrectamente. Tienes, por ejemplo, la interpretación del estado de Utah en Estados Unidos, donde se cree en la poligamía. Quieren tener más de una esposa y dicen, es que Abraham tuvo más de una esposa. No, pero es que eso es tener un mal corazón. Pero si el corazón de David era como el corazón de Dios, y tuvo a la de Jezreel, y tuvo a Abigail, y empiezan a decir, y si Salomón era el hombre más sabio, tuvo 1000 mujeres. Sí, pero con ellas tal vez 1000 suegras. Entonces te das cuenta que hay un gran problema. O sea, lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que una persona puede corromperse por una lujuria y faltarle el respeto a una doncella por una lujuria. Y tristemente así hay muchos en la iglesia, hermanos, que no son miembros de la iglesia. Van y se reúnen, pero solamente tienen los ojos llenos de ¿qué? Imagínate si esa persona interpreta y da clases. Imagínate. ¿Qué peligro hay? Beneficios personales, defensa de conflicto de intereses y status quo. Levante la mano, ¿quién no sabe qué es status quo? Ok, lo voy a explicar, ok. Si tú vas a Israel y vas a Belén, que se dice Beit Lehem. A ver todos, Beit Lehem. Otra vez, Beit Lehem. Lehem es pan. So, si tú vas a Israel, tú dices Lehem, te van a dar pan. ¿Quieres agua? Mai y te dan agua. ¿Ok? Entonces, Lehem. Beit es casa. Beit es casa, ¿ok? Beit es casa. ¿Ok? Entonces, te van a dar, es la casa del pan. Belén es la casa del pan.
En el lugar donde nació Jesucristo, o se cree donde nació Jesucristo, hay una parroquia. La parroquia es la parroquia más antigua de todo el mundo, construida en el año 300. Es la más antigua. Pero todos quieren tener control de la parroquia. Así que hay 3 religiones distintas que tienen control de la parroquia, porque se peleaban a golpes. Los católicos, los armenios y los ortodoxos. Son las 3 religiones que hay ahí. Todos querían el altar. Entonces llegaron, ¿saben qué? Esto es un gran problema. ¿Todos queremos la parroquia? Sí, todos la queremos. Que hagamos esto. Nosotros lo vamos a utilizar de esta hora a esta hora como nosotros pensamos que está bien. Y ustedes de esta hora a esta hora y ustedes de esta hora. A eso le llamaron el status quo. Cada quien hace lo que cada quien quiere y nos vamos a respetar unos a otros. El día de hoy, hermanos, así existe en la iglesia muchos. Hay un status quo. Tú respetas lo que yo pienso, yo respeto lo que tú piensas y vamos tranquilos. La Biblia dice que no. Tenemos que corregirnos, tenemos que instruirnos. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Hay muchas veces corrupción por status ¿qué? Por status quo. Empecemos pues en los términos de hermenéutica. Veamos qué dice Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dijimos, levanten la mano, ¿quién sabe qué es hermenéutica, Armenia? Hermano, ¿qué es Armenia? 1. Dos. Explicación. Eso es hermenéutica. Una Armenia es el que explica, traduce e interpreta bien. Yo acabo de hacer una Armenia que dije Beit Lehem, que es Belén. ¿Todos me entendieron, hermanos? Les voy a hacer otra Armenia. ¿Han escuchado la palabra Melquisedec? A ver, ¿saben qué significa? ¿Pero sabe qué significa, hermana? No. Ahí va, ¿listos? En hebreo, Melech es rey. Sedek es justicia. ¿Ok? Por eso, cuando Abimelech, cuando es Melech, en hebreo es ¿qué? Rey. Sedek es ¿qué? Justicia. De ahí viene la palabra saduceos, sedeceos, los justos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Estoy haciendo una Armenia. Melquisedec indica rey de justicia. Eso es lo que significa Melquisedec. Acabo de traducir. Para traducir tenemos que saber las bases del idioma, porque la Armenia también es traducción. ¿Qué hicieron los levitas con Nehemías? Tradujeron. Estos no saben hebreo, les vamos a ¿qué? A traducir. Y luego le vamos a poner sentido, como yo lo hice con esto, para que ellos entiendan lo que estoy explicando. Entonces ahí en Mateo 1:23, el que lo tenga lo puede leer. Mateo 1:23 dice ¿qué? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa palabra traducido en el griego es literalmente Armenia. Armenia. A ver, ¿qué es Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Ahora, yo no entiendo, hermanos. ¿Ves la locura de la gente? Cuando tú ves, por ejemplo, teología propia, hermanos, o cuando ves teología, yo no entiendo por qué la gente no entiende que Jesús es Dios. Le batallan. Entonces, ¿pero por qué le batallan? Ok, entonces, ¿por qué le llamas a Jesús Emmanuel? Si Emmanuel significa ¿qué, hermanos? Dios con nosotros. Porque todo lo que acaba en él, ok, en hebreo, él, porque el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, es Dios. Por ejemplo, Raquel, la oveja de Dios. Daniel, Dios es mi juez. Emmanuel, ¿Dios con qué? Si le vas a poner al hijo de la Virgen Emmanuel, estás diciendo que Jesús es ¿quién? Dios.
Yo no sé por qué no se entiende tan fácil. Porque Emmanuel es el lenguaje, ¿qué? Hebreo, y se traduce de esta manera para que la gente lo entienda todavía mucho ¿qué? Mucho mejor. Otro ejemplo está ahí en Marcos capítulo 5, verso 41, que dice aquí. ¿Qué dice Marcos 5, 41, hermanos? ¿Qué es lo que dice? El que lo tenga lo puede leer. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Que traducido, o sea, que Hermenia. ¿O no es cierto? Que Hermenia. Estamos haciendo una ¿qué? Traducción, que significa ¿qué? Hermenia. ¿Ok? Entonces, la hermenéutica es precisamente eso. Nosotros, como hermenéutica, somos intérpretes. Estamos traduciendo. He aquí, todo. No necesitas saber el idioma original para entender la Biblia, porque la Biblia no ha de interpretarse en forma privada, pero saber esos idiomas van a ayudarte a expander y a comprender mejor algunos puntos de la Biblia. Les voy a dar un ejemplo, ¿listos? ¿Quién ha escuchado la palabra infierno aquí, hermanos? Infierno. A ver. Infierno. ¿Listos? Ahí va la Armenia. Infierno es igual a una palabra transliterada. Levante la mano, ¿quién no sabe qué significa transliteración? Ok. Transliteración es, no se traduce una palabra, sino que se utiliza la palabra del idioma original y se queda en un idioma nuevo. Como por ejemplo, tú no dices, ¿subiste una foto a tu cara de libro? No dices eso, porque se oye mal. Hasta le dices Facebook, pero si lo lees bien es Facebook. Por eso yo cuando vengo a México, porque así es bien o no, pero ustedes ya hablan muy bien y dicen Facebook, súbala al Facebook. Entonces cuando yo vengo a México, hermanos, a veces yo no le entendía porque dice, hermano, búsquelo en Google. Dije, ¿qué es eso de Google? ¿De qué me está? Porque ya se dice Google. ¿Sí me entiendes? Son palabras transliteradas. Infierno es una palabra transliterada. Infierno viene de la palabra inferior. ¿De qué palabra viene la palabra infierno, hermanos? Sí, que todavía no acabo, ¿ok? Porque la palabra inferior era la referencia a un valle que se encontraba en Jerusalén. Y el valle se llama el Valle de Gehenna. Levanten la mano, ¿quién me sigue más todavía? A ver, ¿qué es infierno? ¿Y qué es inferior? El valle que se llama ¿cómo? Gehenna. Y la palabra Gehenna es una transliteración de la palabra Ge, que es valle, y Nom, que es una persona. El valle del hijo de Hinnom. Levanten la mano, ¿quién sabe de qué le estoy hablando? Ya están bien, no se preocupen, tranquilos. Por eso estamos en la Armenia. Estoy dando un ejemplo de qué, hermanos. ¿De qué, hermanos? De Armenia. Que déjame ver, ustedes tranquilos y yo nervioso. A ver, aquí donde está la... A ver, muy bien, aquí lo voy a abrir tranquilamente para que lo vean en forma visual. Vamos a verlo en forma visual. Aquí está. ¿Listos? Vamos a verlo. Estoy haciendo una Armenia, ¿verdad? A ver, eso es lo que se conoce como un plano de topografía de la ciudad de Jerusalén. ¿Listos? Ahí les va. Aquí está el monte Moría,
Levante la mano, ¿quién no sabe qué es el monte Moría? Se los voy a traducir. Espérense. Se los voy a Armenia después, mañana. ¿Okay? Aquí está el monte de la cama de la roca. Levante la mano, ¿quién es la primera vez que escucha esto? Ya ves, está bien. Entonces, estoy traduciendo, tranquilos. ¿Okay? Y aquí está el Ofel. Levante la mano, ¿quién es la primera vez que escucha la palabra Ofel? A ver, ¿quién ya la había escuchado antes para que me la explique? Okay. Aquí están las 8 horas de preparación para explicarles lo del infierno. ¿Sí me están siguiendo todos, hermanos? Seguimos. Aquí hay 3 valles: el valle de Quedrón, el valle de Tiropeón y el valle de Hinom, que va realmente así, el valle de Hinom. Hinom es este valle. ¿Cómo se llama este valle? Es el valle más profundo, el más inferior. En este valle fue donde se sacrificaban a los israelitas, a los hijos de los israelitas, se sacrificaban al dios Moloch. Los quemaban. Por lo tanto, hasta el día de hoy, cuando vamos a Jerusalén, estuvo el hermano Nico. El Nico estuvo el año pasado. El hermano Armando estuvo este año. Cuando tú vas a Jerusalén, dices, este es el valle de Hinom y no hay casas. Está prohibido construir casas, porque ahí murieron los israelitas sacrificados al dios Moloch. En los tiempos del Señor Jesús, ahí aventaban toda la basura, y cuando crucificaban a alguien y no sabían quién era, no es como que le van a dar santa sepultura, lo van y lo avientan ahí. ¿Y cómo se deshacen de eso? Lo queman. Y entonces avientan el cuerpo y avientan el otro cuerpo y avientan el otro cuerpo. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo se hace gusanos y luego los queman para deshacerse. Entonces ahí están los cuerpos, y algunos cuerpos no están totalmente muertos, están moribundos. ¿Me están siguiendo? Les estoy haciendo una hermenia. Les estoy explicando, les estoy... Ándele, a ver si. Y entonces, el que no estaba muerto, cuando venía el fuego, ya no se podía mover, estaba moribundo, hermanos. Y empezaba a gritar, y el dolor era tanto que los dientes los expresaba. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Se toma ese ejemplo para decir, eso es, así va a ser la condenación eterna, como es el Gehenna, como es el inferior, como es el ¿qué? El infierno. Por eso Jesucristo dijo, donde el gusano, ¿no qué? No muere. Y el fuego nunca se ¿qué? Utilizó el basurero de la ciudad para que comprendieran algo eterno. Y luego tú sales con que hay una interpretación y dices, no hay infierno. No hay, ¿cómo no va a haber infierno? ¿De dónde sacas tal? Es una interpretación también ¿qué? Diabólica. Diabólica. Por eso, cuando vemos esto, si lo viéramos, y esto lo vamos a ver cuando empecemos el libro de Hechos, porque voy a empezar viendo la geografía del libro de Hechos, y vamos a estar viendo, por ejemplo, cuando vemos la tierra prometida, así están los valles, ¿sí ves? Valle de Quedrón, valle de Tiropeón y valle de Hinom. Monte Moría, monte de la cama de la roca, monte de los olivos, y el Ofel en medio. Porque el Ofel, hermanos, el Ofel lo que hace es que cuando Salomón toma el poder, está la ciudad de David, de los Jebuseos, y está el monte Moría donde se iba a sacrificar a Isaac, Abraham. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que había un hueco. Salomón rellena el hueco y hace del monte de la cama de la roca y el monte Moría un solo monte, a lo cual se le llama el monte de Sión. Eso me gusta cuando...
Dice, tantos años, hermano. A Sión caminamos, cantamos y cantar con el Espíritu, ¿con qué? Pero voy más todavía. Todavía no ha acabado. Sigue. ¿Por qué? Porque aquí era la ciudad ¿de quién? De David. Donde estaba el palacio de David, de donde se iba a gobernar. Donde se iba a gobernar el pueblo, donde se iba a cumplir la justicia. Y aquí es donde se iba a edificar el templo, donde se iba a practicar la santidad. David unificó el gobierno con la religión, la justicia con la santidad. Pero David no podía participar del templo ni de los sacrificios porque David no era levita. Estaba limitado a gobernar la justicia, no podía practicar la santidad. Pero nuestro Melquisedec, rey de justicia, según el orden de, ya estoy hablando para los que tienen tiempo en la iglesia, que por los demás no están teniendo todavía. Ese Jesús no solamente es rey, sino que también es sumo y está sentado en el monte de donde se practica la justicia y la santidad. ¿Ya lo entendiste? Y para poder hacer eso hay que llenar el ofel, porque si no llenas el ofel pues no puedes hacer nada. Y entonces, ¿cómo quedó? Quedó así. Así y el templo. Fíjate, ¿cómo quedó entonces? Quedó así. Por eso esto de la tecnología, hermanos, es algo grandioso, porque ya uno puede entender mejor que las cosas. ¿Cómo quedó entonces? Estoy buscando una mejor imagen. Quedó así. Este es por otro ángulo. David, y acá arriba está ¿qué? El templo. Más Hermenia. Esto que está aquí es donde se encuentra el pórtico de Salomón. A ver, ¿qué pasó en el pórtico de Salomón, hermanos? Ok, ahí está. De tarea para mañana. No estoy hablando en serio, hermanos, porque mañana va a haber tarea. Y yo nomás no voy a estudiar, ustedes también van a estudiar conmigo. De tarea para mañana. Me van a investigar los acontecimientos que pasaron en el pórtico de Salomón. Y me van a investigar. Y no quiero que me vayan a investigar en el Google. Me van a investigar también la puerta de Jerusalén por la que entró Jesús. Me la van a investigar. Eso preparamos para el libro de Hechos. Entonces, el infierno, hermanos, es Gehenna, inferior e infierno. Entonces, lo que yo acabo de hacer ahorita es que les acabo de ¿qué, hermanos? Traducir, interpretar, explicar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer precisamente eso. Para ello, para ser un buen armenio, hermanos, tienes que recordar que la persona tiene que prepararse y tiene que tener una idea, conocimiento del panorama bíblico. Tienes que saber de lo que estás hablando. Tienes que leer, tienes que saber, tienes que entender. Ahorita dije varias palabras y ciertamente para muchos no la entendieron, pero para otros la entendieron. Pero cuando en la iglesia pasa, cuando hay ese foco que se prende, hermanos, como maestro estás haciendo buen trabajo. Quiere decir que le estás dando sentido a lo que ellos han estado viendo por tanto tiempo. Cuando dice la escritura, a Sión caminamos, tú dices, ¿qué es Sión? Ya todos saben qué es Sión, ¿verdad que sí? Es el monte donde estaba el templo, ¿qué? Y el gobierno es como si dijéramos
la Corte Suprema de Justicia y el templo de Dios. Eso es lo que está. Es caminar a la capital de Israel. Nosotros vamos hacia Jerusalén, la nación celestial. Todo esto es aplicable a lo que viene. Mañana veremos un poco más de ello. Pero la persona que va a hacer la Armenia tiene que entender un poco lo que es la Escritura. Tiene que entender lo que está hablando. Tienen que entender las separaciones. Tiene que entender las dispensaciones. Tienen que entender las edades. Si tú no entiendes eso, va a tener problema. Por eso los que dan diezmo el domingo es porque no entienden la separación de la Biblia. Porque no la entienden. Los que dicen se debe de hacer así es porque no entienden las dispensaciones. Tienes que entender todo eso. Son reglas que tienes que entender. ¿Cómo las entiendes? ¿Listos? Estudiando, estudiando, estudiando y estudiando. ¿Cómo las entiendes? Orando, 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 orando. Nuestro maestro decía, y aquí voy a decir algo de mi maestro, y no se ofenda a nadie porque tengo que decir lo que tengo que decir. Dice maestro, decía, ora como si todo dependiera de Dios y estudia como si todo dependiera de ti. Y dije esa frase, qué bonita. Wow, mi maestro está que excelente. Pero empecé a investigar. Bueno, a mí me gusta mucho investigar. Y resulta que no la dijo él. La dijo un ministro anglosajón en el siglo XVIII, cuando él no nacía. La misma expresión. Y ya como que me agüité. Dije, mi maestro se la sacó del... Pero no me agüité, porque seguí investigando. Y tampoco fue el anglosajón que lo dijo. Lo dijo un rabino judío 100 años antes de Cristo. Ora como si todo dependiera de Dios y estudia como si todo dependiera de ¿qué? Por eso, mi consejo para ustedes, Armenias, esta noche es: oren como si todo dependiera de ¿qué? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero luego no nomás estás esperando, Señor, ¿qué es Melquisedec? ¿Qué es Melquisedec? No. Luego de orar, ¿vas a qué? A estudiar. Por eso, todos los días, como predicador, aquí hay algunos estudiantes de predicarlos, ¿ok? Tienes que estudiar. Si no te gusta estudiar, no vas a ser buen predicador. Yo no estoy diciendo, ¿ok? No va a servir para nada como predicador. Porque como predicador tienes que estudiar si te duele la cabeza estudiando, no vas a ser buen predicador. Como predicador estudiamos mínimo 4 horas al día. Mínimo 4 horas al día. Es lo que yo estudio y leo. 4 horas al día. Y aunque te duele la cabeza, vas a leer 4 horas al día. Porque tenemos que alimentarnos para interpretar, para darle de comer a la grey del Señor. Y porque el mensaje es de salvación o condenación, tenemos que hacerlo legítimamente. Legítimamente, hermanos. Esta Armenia que les di del infierno no fue como en 10 minutos que la saqué, hermanos. Esta Armenia que les di del monte de Sión no fue en 10 minutos. Pero una vez que uno lo ha investigado y que lo ha estudiado, uno lo puede explicar porque uno lo ha comprendido. Les decía yo al principio, a veces aceptamos las cosas pero no las comprendemos, hermanos. Y uno tiene que comprenderlas para poderlas, ¿qué? Explicar todavía mucho mejor. Así que vamos a terminar, hermanos, el seminario con algunas preguntas. Pero quiero decirles antes, hermanos, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer el mensaje de Dios. Si ustedes pudieran leerse la página 5 también y la página 6, y tú vas a decir, hermano, ya me pusiste a leer. ¿Por qué? Porque la Armenia tiene número 1 que ¿qué? Orar. Y número tienes que ¿qué? Estudiar. Y no me vayan a llevar el librito al baño, ¿qué? Tampoco el librito al baño. Se lo van a estudiar en su casa. Y no me salgan con que no tengo tiempo. Bienvenidos a la realidad. Le di a un hermano joven de la iglesia que diera un sermón y dice, ay hermano, preparé este sermón, me dolió la cabeza tanto que me esforcé. No sé cómo le haces. Le digo, bienvenido a mi vida, para que aprecien a sus predicadores. Estúdienle para que vean qué tan difícil es.
Así que mañana, levanten la mano, hermanos, todos. Levanten la mano. Van a leer la página 5. No la baje, hermana, levanten la mano. La página 5 y la página 6. Bájenla. Del libro de bosquejos. Ok, si no la tiene, saquen una foto con su celular, ok, para que lo lea. Entonces, y van a investigar lo de las puertas. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que entender la Biblia. Y en la página 5 y 6, y vamos a adelantar un poquito con nosotros, entendemos un poquito la Biblia. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la Biblia? Yo estuve estudiando, hermanos, fíjense. Yo tengo una certificación de la Universidad de Jerusalén en hebreo. ¿Ok? Entonces, allá son 8 horas más adelantadas. Entonces, yo estuve tomando varios de los cursos en línea. Ahí me tienes a mí levantándome a las 3, 4 de la mañana. ¿Ok? 3 de la mañana, ahí estoy todo así como que. Y en video. Y empezamos. Shemayim, Shalachim, Refahim. Y estás, ay. Pero ¿por qué? Porque cuesta, hermanos. Entonces, yo no pudiera presentar este material con tanta facilidad si no hubiera tomado esos cursos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, esto es importante. Entonces, yo les estoy pidiendo que si no tienes tiempo, te levantes a las 3 de la mañana. Mañana. Y que estés leyendo página 5 y página 6. Y mañana no te me vayas a dormir aquí en la clase. Te tomas un café, ¿ok? Le pides a alguien que te dé una bofetada, pero te levantas. Y todavía no, pones la otra mejilla y seguimos. ¿Ok? ¿Por qué, vamos? Porque ustedes querían seminario, van a tener seminario con sus clases. Mañana continuamos. Mañana lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿ok? Mañana vamos a ver el lenguaje alegórico. Número 1. Vamos a ver los métodos. El método literalista, el método histórico, el lenguaje figurado, el simbolismo, la numerología, la materiología, la angiología, la demonología, todo lo que tiene que ver con logía. Vamos a ver todo eso. Si os permite. Eso lo vemos mañana. ¿Ok? Yo sé que ya son las 9:10. Me dijeron que acabara a las 9, pero ustedes querían descanso a las 10, de 10 minutos. Quisiera acabar con una armenia, hermanos. Muy sencilla, ¿ok? Ahorita creo que va a haber un aperitivo, ¿verdad, hermanos? No solo de pan. Se desvelan para ver el partido de los Cholos, pues también espérense aquí, ¿ok? Cuando uno hace una armenia, hermanos, uno no puede meter la Biblia a su cultura. Uno tiene que meterse a la cultura de la Biblia. Uno de los grandes errores que yo veo en la iglesia es que mexicanizamos la Biblia. No mexicanices la Biblia. Tú métete a la Biblia y ve cómo son las cosas de la Biblia. Son importantes eso. En la historia del rico y Lázaro hay una parte que dice que él anhelaba comer de las migajas del pan que caía. Y yo les explico a los hermanos en la Armenia qué son migajas. Ustedes piensan que migajas, porque tú vas a mexicanizar la Biblia. Piensas, migajas son como cuando yo agarraba el pan Bimbo y se caían las boronas. Esas son, levanta la mano, ¿quién piensa que son migajas así, hermanos? Ya, están mexicanizando la Biblia. Es al revés. En la cultura judía, hermanos, no había servilletas, no había pañuelos. Entonces, los pedazos de pan que a nadie le gustaba, lo que nosotros le llamamos la suegra, ves que agarras un pan Bimbo y el primer pan y el último pan nadie lo quiere. Esas son las suegras. Así se dice en Ciudad de México, no sé, aquí también diga. Esas las agarran y se las avientan. Al pan, no a las suegras. Que se les llama suegras también. Entonces, en el primer siglo, hermanos, cuando comían, hacían un guisado de cabrito, de carne de res, y le echaban jitomate, y le echaban verduras, y son una comida exquisita como la que comemos en Israel. La comida de Israel sabe muy rica, hermanos. Entonces, yo cuando como ese guisado de cabrito, hermanos, y de cordero,
hasta los dedos me quiero chupar. Pero tengo servietas. En aquella una vez que agarraban un pedazo de pan y se limpiaban la salsa roja. Es un pedazo de pan. Y eso, hermanos, lo tiraban al piso porque no se lo iban a comer. Esas son las servietas. Lázaro veía desde lejos esos pedazos de pan y anhelaba comérselos. Esa es una Armenia. Ya nunca se les va a qué. No vaya a su casa, Para agarre la cena. educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos para ver lo que tú ves y comprender.